Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, ya saben, nuestra cita semanal con la actualidad, con el debate y con el análisis de la mano de mis colaboradores habituales. Pero antes les quiero recordar algo muy importante para todos ustedes, para todos nuestros clientes, y es que no pueden dejar la oportunidad de adherirse al Plan Amistad. Es tan sencillo como presentarnos a un nuevo socio para que tanto usted como el nuevo socio disfruten de las ventajas de pertenecer a esta gran familia de PTV Telecom. Y es que el Plan Amistad premia a los clientes habituales y también a los nuevos clientes. En este último caso podrán elegir un regalo de nuestro amplio catálogo de productos y el cliente habitual se beneficiará nada más y nada menos que de un descuento de 60 euros en su factura anual en cualquiera de los servicios contratados. Por lo tanto, no se lo piensen, infórmese en el teléfono gratuito 1650 o escaneen el código QR que tienen sobreimpresionados en sus pantallas, porque ya saben que aquí la amistad y la fidelidad en esta casa en PTV Telecom se premia, y en este caso con un regalo. Dicho esto, comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia y presento y paso a saludar a los colaboradores. Antonio González, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Encantado de estar con vosotros en esta tertulia un lunes más, David. Saludamos también a Rosa Galindo. Rosa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y Antonio Videra, un placer también de nuevo tenerte en esta tertulia. Bienvenido. Muchísimas gracias, igualmente, y saludos para todo el mundo. Pues bueno, hay muchos temas de actualidad, pero es cierto que aunque hace ya varias semanas que se celebraron las elecciones generales, quizá por el parón del verano o por las vacaciones cuesta, ¿no?, encontrar temas, aunque hay muchísimos y los vamos a debatir y a hablar esta tarde. Pero bueno, tenemos que hablar, aunque ya haya habido varias tertulias después de las elecciones. Quiero hablar con vosotros también las elecciones generales, los resultados, pues ya todos lo sabemos, y ahora en concreto pues me interesa, sobre todo al margen de que por supuesto queráis valorar los resultados, pues cómo veis el tema de posibles pactos de gobierno. Feijóo, pues ya lo sabéis, que mandó incluso la semana pasada una carta a Pedro Sánchez instándole a que le deje gobernar por ser el Partido Popular el partido más votado, y mientras tanto pues los partidos se afanan en encontrar aliados para tratar de llegar al gobierno. Ayer mismo, o este fin de semana, hemos conocido que Vox finalmente cedería algunos de sus diputados o votaría a favor de la investidura de Núñez Feijóo, pero eso sí, sin entrar en el gobierno. Cábalas, todas las que queramos hacer, e interpretaciones también. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere comenzar de los tres? A ver, ¿quién empieza primero? ¿Antonio? Venga, adelante. Pues si hacemos una valoración de las elecciones, el titular sería que nuestro país ha frenado a la extrema derecha. El partido de Vox, que se veía como una pieza fundamental en la conformación del nuevo gobierno, ha perdido 19 diputados, pasa de 52 a 33 y prácticamente empata en porcentaje con la formación de Yolanda Díaz. Sumar 12,4 obtuvo de porcentaje Vox, 12,3 en la formación, esa confluencia de partidos de izquierdas. Hay que reconocer que el Partido Popular ha mejorado considerablemente sus resultados. Si en el 2019 obtuvo la formación de Núñez Feijóo 89 escaños en el Congreso de los Diputados, ahora llega hasta los 137. Pero el PSOE no ha obtenido un mal resultado, prácticamente viene a repetir lo que obtuvo en los comicios generales pasados, se queda con 121 escaños y se puede conformar un nuevo gobierno de progreso con el apoyo de partidos nacionalistas, regionalistas, etcétera, que venga a frenar esa amenaza que supone que la extrema derecha acceda al gobierno. También hay que destacar que los sondeos demoscópicos han fallado estrepitosamente, porque a pesar de que se ha confirmado la victoria del Partido Popular, no va a poder gobernar la derecha porque los números no dan, es decir, sumando los diputados del PP 137, los 33 de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, se quedarían todavía 5 escaños
serían 172, se quedarían a 4 de la mayoría absoluta. El PNV ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a iniciar una negociación con el Partido Popular, entre otras razones porque gobierna con el PSOE en el gobierno de Euskadi, en las diputaciones forales, en ayuntamientos. Ahora también en Navarra María Chivite va a conformar un gobierno de coalición con la marca navarra del PNV, con Geroa Bai, y no tiene intención de llegar a ningún tipo de acuerdo con la formación del Partido Popular si en esa ecuación entra Vox. El problema que se va a encontrar Pedro Sánchez con ese último escaño que en Madrid, con el voto cera, con el voto del exterior, se decantó finalmente para el Partido Popular, es que necesitará no solo la abstención de Junts, sino que alguno de los diputados de Junts vote a favor. También veremos cómo se pronuncia Coalición Canaria, porque los insulares ya han dicho que podrían apoyar, a pesar de que gobiernan con el Partido Popular en el archipiélago canario, que podrían apoyar incluso la investidura o abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Destacar que la actitud socialista era muy derrotista de cara a estos comicios generales. Una vez que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, estaban en horas bajas, pero el gran estratega Pedro Sánchez adelantando los comicios y con una campaña brillante. Si bien es cierto que en el cara a cara resultó ganador Feijóo, las mentiras que éste profirió en los datos que aportó en ese debate en Antena 3 luego le han pasado factura, y el hecho de no querer decir abiertamente que iba a gobernar con Vox cuando en los distintos gobiernos autonómicos estaban dando entrada a la formación de extrema derecha. Pedro Sánchez ha conseguido remontar esos sondeos catastróficos para el Partido Socialista, recortar distancia con el PP, y esto le ha supuesto consolidar su posición al frente del Partido Socialista como secretario general, porque ya había algunos varones regionales del PSOE como Lambán o Page que estaban empezando a cuestionar la figura de Pedro Sánchez, y el actual presidente en funciones es un firme candidato para la reelección. Rosa, a ver tu opinión. Bueno, pues coincido plenamente con el análisis de Antonio, por sobre todo en esa primera parte que dice que efectivamente hemos frenado la entrada de la derecha y de la ultraderecha. Personalmente yo no la tenía toda conmigo y después de la celebración de las municipales, donde hay que reconocer que hubo un claro ganador en casi todo el territorio español, pero sin embargo las elecciones generales han apuntado de otra manera. Me dicen que me quite el pelo del micrófono. Bien, yo personalmente tengo que decir que estoy contenta con estos resultados, porque no me los esperaba de esta manera. Esperaba que, como en el resto de Europa se está dando, pues esa derecha y esa extrema derecha que va cabalgando a sus anchas y tomando territorios, pues tenía mis temores de que en España se diera del mismo modo. Afortunadamente, pues a pesar de que en un primer momento dudamos en que esas elecciones adelantadas pues no fuesen lo mejor, pues bueno, pues resulta de que hay que reconocer que han ayudado bastante a estos resultados. Bueno, con respecto a los candidatos, a Feijóo, bueno, pues Feijóo es un señor que a la hora de llegar a acuerdos con él, pues no es un hombre, evidentemente, que tenga un talante negociador, ni que es un hombre que ya ha demostrado firmemente que sea de fiar. Ya mismamente, pues en los debates, en los pocos debates que ha tenido la valentía de aparecer, porque eso es otra, no ha dado la cara como yo creo que los españoles y las españolas hubiesen querido, y creo que eso también le ha pasado factura, pues en los pocos debates que ha tenido la valentía de aparecer, pues no ha parado de decir mentiras, y eso creo que también le ha pasado factura. Con respecto a ese talante tan poco negociador, pues no creo que le sea fácil de llegar a un acuerdo parlamentario que lo
lo postule como presidente del gobierno. Lo veo básicamente imposible. El mismo PNV, más allá de que ya en otros territorios está negociando con el Partido Socialista, ya tiene una experiencia con el PP bastante pésima y bueno, y poco más o menos se sintieron traicionados en algunos momentos donde han llegado a acuerdos y así lo están mostrando. Creo que Pedro Sánchez está haciendo muy buen trabajo a la hora de las negociaciones, con ese talante que ya en otras ocasiones ha mostrado, de tender la mano, de saber bailar bien en este tipo de escenario, y por supuesto también tengo que decir que la entrada de Sumar en este escenario ha servido para esta frenada. Creo que hay mucha gente que se ha ilusionado con esta nueva plataforma, este nuevo partido, y yo creo que si esta coalición de izquierda no se da, pues este movimiento y esta coalición de izquierda no se da, pues hubiesen sido peores resultados para la izquierda. Feijóo no para de apelar a que él ha sido el más votado, su partido ha sido el más votado, pero habrá que decirle, señor, que esto no estamos jugando al parchís, que estamos en un parlamento, que hay una Constitución española que así lo recoge. Nosotros no elegimos al presidente cuando votamos, nosotros elegimos a los diputados y a las diputadas que en el Congreso van a votar al presidente. Y bueno, señor, esta es la Constitución la que ustedes sacan a cada momento, pues ahora sáquenla también, y aunque hayan sido el más votado, pues se darán cuenta de que ni siquiera tienen el mejor postulante a presidente para poder negociar y poder llegar a un acuerdo parlamentario suficiente que lo ubique como presidente. Yo tengo muy buenas sensaciones y confío mucho en que este bloque de izquierda va a seguir gobernando nuestro país, y vamos a seguir avanzando en derechos, vamos a seguir blindando esos derechos que han sido muchos los que hemos conseguido, y profundizando y mejorando lo que ya hemos logrado. Así que tengo muy buenas sensaciones y confío mucho en que podamos seguir adelante con un gobierno de izquierda. Antonio. Yo creo que los resultados electorales en estos últimos comicios y los posibles pactos que se pueden determinar ahora, yo creo que abren un futuro bastante oscuro para los españoles, ¿no? Porque decís, ¿no?, que Feijóo tiene difícil el tema de los pactos. Claro que lo tiene difícil, porque el Partido Popular no es un partido que vaya a ceder todo lo que va a ceder el PSOE, todo lo que se le va a exigir. Por eso, evidentemente, no, como ha dicho Antonio, los nacionalistas y los regionalistas, no, los independentistas y los interlocutores se llaman Otegi, Junqueras y Puigdemont. No son los regionalistas, no, son independentistas que quieren la independencia y quieren digamos, las elecciones para ser independientes en sus territorios, que es muy diferente. Por tanto, evidentemente, Feijóo y el Partido Popular tienen un plus de complicación, de complejidad a la hora de poder llegar a acuerdo, porque el PSOE se lo brinda en bandeja, lo cual es malo para los españoles. Y os voy a poner dos ejemplos de por qué es malo para los españoles. Y los dos ejemplos son para Andalucía y para Málaga. En los últimos presupuestos generales del Estado, Málaga fue la ciudad número 50 de 52, con lo cual, evidentemente, eso perjudica a los españoles. Y en la Junta de Andalucía fuimos la número 13 de 15 comunidades autónomas. Evidentemente, ahora mismo se va a primar a los socios, estos socios que hemos visto que llevan en las listas electorales a terroristas, ¿no? Se va a primar y se les va a dar una serie de beneficios que van a perjudicar a los malagueños y van a perjudicar a los andaluces. Es decir, esto no es neutro, esto es así. De todas formas, ¿qué es lo que los españoles han enviado
en estas votaciones como mensaje, yo creo que han sido dos. Uno, que no quieren a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, por eso ha perdido. No quieren a Pedro Sánchez. Otra cosa es hablar, parafraseando a Alfredo Pérez Rubalcaba, del gobierno Frankenstein. Eso es una cosa, pero no Pedro Sánchez. El gobierno Frankenstein sí. Tú decías, ¿se ha conseguido frenar a la ultraderecha? Sí, pero se le ha dado paso a la ultraizquierda, se le ha dado paso al independentismo, se le ha dado paso a los filoetarras, con lo cual el bloque constitucionalista, PP y Vox, se ha frenado, sí, pero ¿qué es a qué se le puede dar entrada? Yo creo que no es para estar demasiado contento. Por tanto, son dos mensajes. El primero, que los españoles no quieren a Pedro Sánchez como presidente, ha perdido, no le han votado. Ahora, a hacer la criatura Frankenstein, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en segundo lugar, otro mensaje muy importante, los españoles no ven una alternativa sólida. Efectivamente, ahí coincido yo con el tema de Feijóo y con su inestimable ayudante, María Guardiola, posible futura presidenta de Extremadura, que le ha hecho la mitad de la campaña a Pedro Sánchez, lanzando una serie de ideas, una serie de opiniones que revela lo que yo he dicho muchas veces y lo he dicho en algunos momentos con el tema de gente de Podemos, muy bajo nivel intelectual y político. Y ahora lo digo con alguien del Partido Popular. Es decir, yo le veo un nivel intelectual y político a una persona. ¿Habla de Feijóo? No, de María Guardiola, que en otros territorios están haciendo pacto con Vox. Y tú decir esas cosas de Vox, haciéndole la mitad de la campaña a Pedro Sánchez, que evidentemente eso ha sido un lastre muy importante para Feijóo. Y Feijóo no puede dejar en mano, como él dijo, de los varones y baronesas de las comunidades autónomas, el tema de los pactos. Tiene que ser más directivo. Y sobre todo tiene que hacer lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, por eso arrasó, por eso Podemos no está, la ultraizquierda no está en la Asamblea de Madrid. Hay que hacer lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, muy importante, que es la batalla cultural. Es decir, la batalla cultural no es algo que está ahí y ya está, ya no se toca. El tema de la violencia de género, el tema de la inmigración, el tema de... No, es batalla cultural y hay que batallar adecuadamente, con fundamento, con argumentos sólidos y no decir, bueno, yo no aparezco, yo no estoy, yo no me meto en esto, porque luego vienen las consecuencias. Los españoles no han visto una alternativa sólida y luego en Vox, como ya decíamos, se han pegado un batacazo muy importante porque la imagen que proyectan, los mensajes que lanzan, las personas no son las adecuadas ahora mismo. Y entonces la gente, evidentemente, no confían en esa alternativa, como si hubieran confiado, por ejemplo, con Ciudadanos, con la gente de Ciudadanos hubieran confiado y se ha perdido la oportunidad de echar al sanchismo, una oportunidad muy importante que hemos perdido, pero siempre, eso sí, respetando... Termina, perdón, Antonio, que están pidiendo pero la palabra. Respetando la voluntad y la decisión de los españoles, que yo creo que ha sido sabia. Es decir, no queremos a Pedro Sánchez, pero no vemos una alternativa sólida. Chapó. Antonio y Rosa pedía la palabra. Sí, Antonio. voy a empezar por el final. Tú dices que los españoles no han querido a Pedro Sánchez. No. Pues precisamente no ha tenido un varapalo, porque prácticamente ha mejorado incluso los resultados que se obtuvieron hace 4 años. Ha obtenido 121 escaños, más o menos el mismo número de diputados. Tú dices que no quieren a Sánchez porque no ha ganado, ¿no? Pues te recuerdo que en las elecciones de Castilla y León del año 2019 el PSOE obtuvo 35 diputados en el Parlamento Autonómico con Tudanca y el PP 29. Gobernó el PP en coalición con Ciudadanos. Aquí en Andalucía, el PP, con los peores resultados de su historia, en el año 2018 los ciudadanos dijeron no queremos a Moreno Bonilla. Ganó el PSOE con 33 diputados.
en el Parlamento autonómico también. Y sin embargo, gobernó el PP con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox. Es que ese argumento que tú expones, Antonio, es fácilmente desmontable. Elecciones de Madrid, que tú siempre defiendes y sacas a colación a Díaz Ayuso. En el año 2019, el PSOE 37 diputados, el PP 30. En el Parlamento de la Comunidad de Madrid gobernó el PP con Ciudadanos, y ahora tenemos el caso de Extremadura, que han empatado a escaños PSOE y el PP, pero el PSOE ha sido la fuerza más votada. Va a ser Guardiola, presidenta de la comunidad de la Junta de Extremadura, en esa comunidad autónoma, con el apoyo de Vox, que entra en el gobierno. Con lo cual, ese argumento, la verdad, es que no nos vale. Luego, con respecto al independentismo, mira, gracias a un gobierno socialista, en época de Zapatero, se consiguió frenar el órdago que se lanzó desde Euskadi con el plan Ibarretxe. Cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, teníamos un serio problema de convivencia en Cataluña, que se iba a dar una sedición, lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Afortunadamente, el independentismo está en horas bajas. El Partido Socialista de Cataluña ha sacado mayor número de diputados y mayor porcentaje de votos que todo el independentismo junto. La CUP no tiene presencia en el Congreso de los Diputados, Junts con 7 escaños, otros 7 Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, se ha conseguido mantener a raya al independentismo. Y luego el PP me sorprende, porque se está convirtiendo en un partido que con sus aseveraciones, las aseveraciones de sus líderes, miente más que habla. Cuca Gamarra dijo que no se había mantenido ningún contacto con Vox, y Vox al día siguiente saca un comunicado diciendo que Abascal y Núñez Feijóo ya se han reunido, y además manifestaron su intención de hablar con Junts, y luego se tuvieron que desmentir de esa afirmación. Es decir, el Partido Popular está actuando con una falta de claridad, que es algo que nos sorprende a todos. Y luego le está pasando, le está pasando factura las primeras medidas, Antonio, que se están adoptando en los gobiernos autonómicos. Están derogando la ley trans de carácter autonómico, también las leyes de bienestar animal, están implantando el PIN parental, es decir, una serie de medidas en contra de la política contra la violencia de género, es decir, una serie de medidas que a la gente le chirría. Y eso es lo que podríamos tener a nivel de toda España si se conforma un gobierno de coalición PP-Vox. Y es evidente que la gente no ha querido eso en las elecciones generales que se han celebrado recientemente. Rosa, y después contesta Antonio. Sí, Antonio se refiere mucho al gobierno Frankenstein cuando habla de sumar. Cuando habla de sumar, yo nada más que voy a decir una cosa: a mí Frankenstein me parece un personaje totalmente entrañable, un personaje totalmente tierno. A mí los que me dan realmente miedo son aquellos que odian a Frankenstein, son los que a mí me dan miedo. Sin embargo, Frankenstein me parece absolutamente todo lo contrario. Eso por un lado, Antonio, te digo porque hay distintos puntos de vista con respecto al personaje de Frankenstein. Por otro lado, cuando hablas de Feijóo, y bueno, un poco ahí diciendo que ha tenido alrededor pues compañeros y compañeras que no le han ayudado mucho en la campaña. Yo creo que él por sí solo ya no se ha ayudado, porque la campaña que ha hecho Feijóo ha sido una vergüenza. Ha sido un señor que no ha sido ni siquiera lo suficientemente valiente, exceptuando cuando se tuvo ese careo con el señor Sánchez. Ni siquiera asistió al debate con el resto de los partidos, que yo creo que ahí ya lo he comentado en mi anterior intervención, ahí ya perdió bastantes puntos. No creo que se viera con suficiente, digamos, cochura como para atender ese tipo de debate. Y luego, por otro lado, bueno, esas fotos que ya circularon. Oye, ¿quién va a querer un presidente que anda relacionándose con narcotraficantes? Señores, un poquito también de, por favor, ya le decían el narcopresidente. Yo no digo que él sea un narcotraficante, pero oye, dime con quién andas y por ahí, cuidadito, muy buenas compañías. No, esto no es como dice la canción, las malas compañías no siempre son las mejores, Y por otro lado, Antonio, no le tengamos tanto miedo a afrontar el tema del independentismo. Creo que es un tema que hay que afrontarlo, pero hay que afrontarlo como hay que afrontar ese tipo de temas. Son
Yo personalmente no soy independentista, mucho cuidado, pero oye, son territorios de España que hay que atenderlos como requiere. Es un melón que en algún momento hay que abrir en las mejores condiciones y hay que buscar el momento y la paz social suficiente para abrirlo. Y tampoco le tengamos tanto miedo a que vaya a pasar algo, no se van a ir mañana porque entre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va a convocar un referéndum, porque además si convocara un referéndum a nivel español, pues saldría que no al independentismo, eso para empezar. Y si tuviese que haber algún cambio, como lo están pidiendo, de que ese tipo de referéndum sea a nivel autonómico, tampoco se va a dar fácil, porque ese tipo de cuestiones lo recoge la Constitución dentro de los artículos que hacen a los derechos fundamentales, y para tocar un solo artículo de esos 15 hay que desconvocar las Cortes Generales y el Senado y volver a convocar unas nuevas elecciones. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Eso no va a pasar mañana. Solamente hay que leerse la Constitución y saber que eso no va a pasar mañana. Es decir, eso es un melón y es algo que los españoles y las españoles tenemos que admitir que tenemos que tratar con ellos y en las mejores condiciones, Antonio. Es lo que yo contesta pienso y ya si os parece cambiamos de tema para no monopolizar. Es un poco irónico, ¿no?, que tú refieras la amistad que pudo tener Feijóo en su tiempo con un narcotraficante. Y sin embargo, digo que es una ironía, y sin embargo no ves los referentes políticos de gente como Yolanda Díaz o Irene Montero, etcétera. ¿Qué le pasa a esa gente? Los referentes, las personas que dicen que son referentes mundiales, Fidel Castro, ¿Sí? Hugo Chávez, En barco se ha ido Nicolás Maduro, perdón. En barco estaba la Yolanda. Es decir, por favor, son referentes suyos Antonio, no es lo y que, mismo, para nada y que es lo dicen que mismo. son modelos, No, políticos, para nada, que para son nada. modelos culturales. Mira, Antonio, Es decir, perdón, a personas de izquierda no nos también le ha pongamos pasado nerviosos. factura. No, estoy nerviosa, estoy mira, atendiendo un mira, debate, para que chiquillo. tú se lo comuniques, No, si hay no, algún si no. foro, mira, Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro son genocidas. Sí, Son y se han ido dictadores, y se han ido de vacaciones criminales, con Yolanda ¿eh? Díaz, estaban de vacaciones Es en un decir, barco, en un yate. Venga, Antonio, por si favor. vemos, si tú quieres Esto ya decir es las surrealista. amistades, bueno, pues yo te digo los referentes No, estoy culturales. hablando de Perdón, amistades, perdón. de referentes Cuando tú culturales. hablas, Estamos hablando dices, de no, es que amistades. Frankenstein es una criatura, a mí me gustan las criaturas de Frankenstein, pero mira, Yo prefiero- es que luego el Frankenstein tiene unas consecuencias para la vida de las personas. ¿Sí? Es decir, sí, ¿Sí? cuando se ¿Cuál está es? hablando ahora, por ejemplo, de la condonación de la deuda de Cataluña, eso a los malagueños nos va a perjudicar y a los andaluces nos va a perjudicar, porque se va a condonar esa deuda a costa Tú de sabes- qué, Oye, perdón, a Tú costa de sabes lo que tener nos va- tú sabes menos lo que- dotación tú sabes lo que nos va a presupuestaria costar. para Tú ¿Sabes nosotros. lo que nos va a costar a los malagueños y a la andaluza? Como entre el Partido Popular y nos quiten el ingreso mínimo vital, se carguen la ley de vivienda, nos venga otra pandemia y veamos al PP y a Vox votando que no a los ERTE. Cuando bajen las pensiones, eso nos va a perjudicar a los malagueños y a las malagueñas. Vale, por pues, favor. no, pero déjame explicar. Un inciso, Sí. ahora continúa. En Valencia ahora gobierna el PP y al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana le parece también muy bien esa condenación de la deuda a la que tú hacías referencia para Cataluña. Es decir, se beneficiarían comunidades autónomas que a día de hoy sí están gobernadas por el PP. Pero es decir, no Hombre, que es que hay que poner no las es cosas positivo. en su justa medida, Antonio. Es decir, ¿por qué la deuda de Cataluña? Oiga, el presidente de Cataluña cobra 2 veces el sueldo del presidente de España. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? ¿Por qué a mí me tienen que condonarse esa deuda? Se están abriendo embajadas en otros países de Cataluña. ¿Por qué los andaluces tenemos que pagar esto? Pero, Tenemos Antonio, que eso soportar es demagogia. ese gasto. El gasto de las Totalmente. comunidades Perdona, autónomas se no va es- fundamentalmente no es demagogia, en sanidad y ahora en cuan- educación. perdón, y ahora es decir, cuando que un entremos- presidente autonómico, no me tires de la lengua, porque se han conformado gobiernos en ayuntamientos con PP y Vox, y la primera medida ha sido subirse el sueldo el alcalde y los Totalmente, concejales, vamos. que forman parte de la corporación y que gobiernan en ese ayuntamiento. Y luego por otra Entonces, parte, Para empezar, el de Málaga, perdón, va. por otra parte, La legislatura pasada. lo de la condonación de la deuda, el tema de la dotación presupuestaria, que Málaga
y Andalucía nos vamos a ver pero antes de entrar en otro más tema, Antonio, perjudicados, sí. vamos a atender una llamada que tenemos esperando para no empezar otro y después retomamos tu argumento. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Yo, tardes. con el permiso de su señora... Dígame usted su si nombre usted primero. Conchita. Conchita, Con el, adelante. nombre con el permiso de su señora, si es que usted la tiene, Sí. le voy a decir que le voy a mandar 20 de esos ¿A quién? ¿A mí? a usted. Ay, pues muchas gracias, Conchita. Y de principio les quiero decir que esta mañana he hecho la protesta porque ustedes no los veo en la televisión. Sí. Y resulta que ustedes, a las personas que tenemos ya una edad como yo tengo, 85 años, Sí. quiere decir que ustedes a nosotros nos hacen pasar este ratito muy bien, porque podemos nosotras o nosotros, los hombres, las mujeres, los que sean, poder manifestar lo que sentimos por estos señores que hablan, que parece que viene el coco. No, mire usted, el coco son ellos. Empiezo a hablar ya, ¿no? Pues ya me empezaba. Pues mire Conchita, usted, adelante. les quiero decir a estos señores, mire usted, ustedes han pactado con la gente más mala del franquismo. ¿Estos señores de qué hablan? Y ahora le voy a decir lo siguiente, mire usted, el señor de Galicia, ¿no ha visto usted cómo saluda? Parece un actor de cine. No les quiero decir lo que es porque va a ser muy gorda y me voy a callar porque si no vamos a ir a la cárcel más de uno. Eso, pero mejor vamos, que aquí me dan de comer gratis y aquí tengo que pagarlo yo. Mejor prudente, Pues le voy a decir lo Conchita. siguiente, mire usted. Ustedes los del PP, como está este señor aquí sentado, que le parece que estos señores son Jesucristo y la Virgen María. Bueno, mire usted, ustedes en Galicia, este señor se paseaba con el de la cocaína en un yate y resulta que el cara dura dice que no lo conocía. O sea, yo en Málaga, que soy una persona ama de casa, normal y corriente, me informaba y ustedes no se enteraban de nada. Pero bueno, esto que cuento es. Bueno, ahora voy con la segunda parte. Venga. Sí, como la sevillana. Vale. Yo le voy a decir lo siguiente. Esta señora de Marbella, tampoco lo saben ustedes que vende cocaína. De Marbella no es, ¿eh? Que yo estoy muy bien informada. Es de Córdoba, que se vaya a Córdoba a vender la cocaína, la zorra esta asquerosa. Le voy a decir lo siguiente. Conchita, pero Ustedes no se informan vamos a cuidar el de nada. vocabulario, Ustedes Conchita, están por mudo, favor. manco y cojo. Ustedes lo que no tienen es vergüenza. Mire usted, esta señora, por decirle una cosa bien dicha, esta señora estoy diciéndole que me estoy equivocando, de señora no tiene nada. Multimillonaria. Tiene un chalet que falta un crece que dan pañales. Tiene un piso que donde dormía en la galería que tiene hecha, que una galería con 2 pares de nariz, te vaya galería. Y tenía un piso que vivía allí. Como la han calado a la gente, bueno, la gente la han calado que no son de pues yo, porque ellos son todos muy buenos. Y resulta que tiene otro piso, que tiene no sé cuánto, bueno, esta señora en qué trabaja, ¿eh? Ustedes no se enteran de nada del PP. Y ustedes han pactado con unos criminales como ustedes, porque ustedes traen la escoria y la basura del franquismo, que se entere usted. Conchita. Oye usted, que yo tuve un padre en la guerra, que no Conchita. hay día que no me acuerde de que mi padre vino destrozado y medía cerca de 2 metros. Era el más guapo de España y de Málaga. Y yo a ustedes no voy a perdonar la puñetera vida. Conchita. Porque hay mucha gente Conchita, enterrada, pero- tirad las cunetas, que ustedes todavía no las han recogido. Conchita, Conchita, Sí, Conchita, sí. escúcheme. Es que estoy, que para que le Óigame, voy a contar cómo estoy. pero Conchita, me has Sí. dicho que nosotros te hacemos pasar un buen rato y pasarlo bien. Y cada No. vez que nos llama... No. No te Esta puedes gente llevar. hay que decirle las cosas porque parece que no se enteran. Sí. Oiga usted, ahí tenemos enterrado más de 2 millones de personas malamente enterradas, tiradas en las calles. ¿Cuándo lo vamos a levantar? Ande, esas personas, ¿qué pasa con ellas? Mire usted, el Franco, que fue el criminal más grande de la historia de España, estaba a los pies, lo pusieron a esta señora a los pies de Jesucristo, y los otros estaban tirados detrás, que lo está sacando Sánchez. Ya quisieran ustedes ser la mitad de honrado que Sánchez. Conchita. No le da vergüenza a este pueblo andaluz. Conchita, votarle a estos tenemos que ir fascistas, terminando que porque... resulta que tenemos la seguridad social que se la ha cargado el señor Bonilla y está todo el día en Madrid Conchita, paseándose. tenemos otra llamada, tenemos que... Pues lo voy a dejar. Pero el señor Bonilla que se vaya a su casa, que tiene la seguridad social hecha una mierda. Gracias, Sin vergüenza, Conchita. arregla la seguridad social. Conchita, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Yo le devuelvo el beso que me ha mandado al empezar. Atendemos la otra llamada si Sí, os sí, parece sí, y ya después Conchita comentamos viene hoy. si queréis. A ver a quién tenemos al otro lado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo te mando no 20 besos, te mando 50.000 besos Madre a ti mía, y a ¿cómo- toda tu familia. ¿Cómo me voy a poner esta tarde? Te voy a poner muy gordo porque te lo mereces, a ti y a toda tu familia. Cuéntanos. ¿Sabes quién soy, no? Te conozco perfectamente, mi Pepa. Es que esta
estoy mala, porque ya lo que tengo, todo eso. Pues yo digo nada más que la seguridad social va para atrás. Yo estoy con un dolor, me he tenido que comprar hasta un carrito para andar. Sí. Tengo unos dolores en las espaldas que es para reventar. Tengo los pulmones que no me dan aire. Tengo máquinas aquí enchufadas. Ahora mismo estoy hablando contigo con el oxígeno puesto. Tengo los aerosoles. He estado 50.000 veces en el clínico. Cada uno me mandaba una pastilla y me iban a matar, David. Me iban a matar. Que ya cuando me llevaron de aquí de la ambulancia ya no sabía dónde me llevaba. ¿Y sabes lo que le dijo el de la ambulancia a mi hijo? Que me llevara él y él iba detrás. Dice mi hijo, no, la lleva usted que es el que tiene que llevarla. Claro. Y yo voy detrás de mi madre. Pero yo no sabía que yo no estaba consciente. Más mala, pero ven, lo que quiero decir, que por favor, la sanidad, yo pido la sanidad. Porque esto no puede seguir así. A mí ahora no me ven hasta octubre. Madre mía. De una tengo la cita pedida. ¿Y para qué voy al clínico? Para estar allí sentada 4 horas mirando que me llamen y me manden una pastilla y el otro otra, y el otro otra, y el otro otra, hasta que me dio lo que me dio. Si yo tengo ya enfermedad crónica, ¿por qué no se ponen conmigo y me hacen lo que me tienen que yo pedí que me quedaran allí, por lo menos me hicieran una radiografía, un escane, un algo, que me vieran mis pulmones como estaban, que me vieran, Sí, Pepi, que yo no pedí otra cosa. Que nos ponemos a hablar de muchas cosas y realmente lo importante, lo que a lo menos afecta a todos muchas veces, pues nos olvidamos, ¿verdad? Eso es lo que yo pido que la sanidad, que se pongan ahora, me importa poco quién sea, a mí me da igual, pero que se pongan con la seguridad, todos de acuerdo, todos de acuerdo, con la sanidad. Pues Pepi, te voy a mandar un beso. Sí, un beso muy grande para ti y para toda tu familia. Yo se lo doy de tu parte y que me gusta hablar contigo. De verdad de Dios, que me alegro mucho de escucharte, porque no he podido hablar, porque estaba tan camada y todo y no he podido yo. Pues nos alegra. Un beso muy grande. Nos alegramos que nos llame, un beso. Están ahí porque cada uno hablará de lo que sabe, yo hablo de lo que tengo. Y muy bien que estáis, para eso estamos nosotros, para escucharte a ti. Vale. Gracias, Pepi, un beso. Adiós. Pepi, sí. Digamos, esa situación que cuenta va un poco en la dirección que yo decía, es decir, cuando los pactos que vienen ahora van a primar los intereses de los independentistas para seguir con ese gobierno, ¿no?, tan cálido como dice Rosa, ¿no?, tierno, Frankenstein, cálido y maravilloso. eso perjudica enormemente el avance social en comunidades que no tienen poder de decisión, que no tienen poder, digamos, de hacer ese gobierno Frankenstein. Entonces se van a primar determinados territorios y otros nos vamos a ver muy perjudicados. Y esta mujer, la situación que cuenta, seguramente se va a ver muy perjudicada por el tema de la dotación presupuestaria, que va a ir hacia otros territorios, como por ejemplo el anuncio que se hizo de darle al aeropuerto del Prat 1.500 millones de euros, que los propios catalanes rechazaron porque les parecía poco, ¿no? Pues eso nos perjudica enormemente. Entonces, estos pactos yo creo que nos van a perjudicar mucho. Aparte, ya no digamos nada de la subida masiva de impuestos, de la presión social, del aumento de los costes salariales que va a haber, etcétera, etcétera. Y luego también desde mi punto de vista, la involución, el retroceso que va a haber en las instituciones del Estado, donde se va a intentar, ¿no?, hacer una entrada de personas afines a la extrema izquierda para luego poder tapar esos procesos de autodeterminación, esos nuevos estatutos, Antonio Caica, etcétera, hay procedimientos que recoge la Constitución Rosa española. y Antonio, y atendemos una llamada ya, la última que tenemos también. Yo era del tema de sanidad. Primero, saludar a Pepa y a Conchita. Me alegra muchísimo que las llamadas estén otra vez activas en el programa. Me encanta que interactuar con la gente.
Y con respecto a la sanidad, yo voy un paso más allá. Yo creo que la sanidad, al igual que la educación y los derechos fundamentales, la vivienda, etcétera, etcétera, esas cosas que hacen a la vida de la gente deben de estar blindadas en la Constitución española y dejarse de más historia. Es decir, son cuestiones que no tienen que caer en manos del político de turno que tenga más intereses o menos intereses con la privada, como está pasando pues en Andalucía con Moreno Bonilla, que ya nos hemos quedado con la mitad de la sanidad que teníamos y hasta sin atención primaria. Entonces, Pepa, para mí el tema de la sanidad es uno de los pilares más importantes, por no decir el primero más importante del estado de bienestar, y eso debería estar blindado en la Constitución y que no cayera en manos del primer político de turno, según los intereses que tenga, si le tira más la privada o le tira más la pública. Antonio. Comparto plenamente el argumento que acaba de exponer Rosa, y es evidente que cuando gobierna la derecha se apuesta más por desmantelar la sanidad pública y convertir la sanidad en un negocio, y al final se prima la sanidad privada. Es lo que ha ocurrido con tu amiga María Guardiola en Extremadura, Antonio, que ha puesto al frente del Servicio Extremeño de Salud a una persona que no tiene ninguna experiencia en la sanidad pública, que viene de Segurcaixa Adeslas, por ejemplo. Pero al hilo de lo que decía Pepa, es que, Pepa, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has expuesto, porque ha sido un ejemplo que viene a dar voz a lo que está ocurriendo en la sanidad pública. Antonio, te leo algunos titulares que se han publicado en periódicos de Málaga en relación a nuestro Servicio Andaluz de Salud. Moreno Bonilla cierra por vacaciones el sistema público y riega de millones a la sanidad privada. Más de 300.000 profesionales atascados en la bolsa del SAS. Habrá movilizaciones si la Junta no lo soluciona. Todos a una. En la Sierra Sur, contra una precariedad sin precedentes en la atención primaria rural. El defensor del pueblo andaluz alerta del deterioro de la sanidad en Andalucía. El doble rasero del SAS. El alcalde de Málaga accede rápidamente a una intervención quirúrgica mientras un enfermo de hidrocele lleva esperando casi un año. Y termino. Sindicatos denuncian el déficit de personal en radiodiagnóstico del Regional de Málaga. Son titulares de periódicos de la provincia de Málaga o periódicos de ámbito regional criticando la situación que se está viviendo en la sanidad andaluza. Vamos a atender la llamada, si os parece, rápidamente, Antonio. Simplemente decir, Antonio, que el desvío de corrupción del caso de los ERE, de los 800 millones de euros, no ha ayudado a la sanidad andaluza. Pero, Antonio, te saco yo ahora el caso Gürtel y Tomás, la trama púnica, la trama simplemente Lezo. un detalle. A ver, Antonio, Que si el Partido Popular ha sido el único partido condenado por corrupción, no ya a nivel individual, europeo, los como el partido, dirigentes. por favor. Verás, es que Más me saques corrupto de eso, Europa, el más que yo corrupto. critico lo de los ERTE igualmente. Vamos a te lo atender, digo. A la ya llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José. Pues José, adelante, díganos. Mira, yo no es de la sanidad, yo que te voy a decir un problema que yo tengo aquí. Venga, díganos, José. Yo soy abonado de vosotros Sí. y vivo en un cuarto piso, un tercer piso que no hay ascensor. Pero mira, Sí. debajo de mi ventana, Sí. si no hay 100 bolsas de basura, 100 bolsas de basura, no hay ninguna. 100 bolsas de basura, no hay ninguna. Eso lo han puesto como un contenedor y venga y llegan, tiran las curiosas, que son muy curiosas, según ellas, en tu casa son muy curiosas. No quieren bolsa de basura y se la endorsan los demás. Y ha hablado Porque yo usted... vivo en un tercer piso con el calor que hace y la bolsa de basura y si no ahora mismo debajo de mi ventana no hay Eso 100 iba bolsas. Ahí va yo, José. ¿Ha hablado usted con el distrito o con la Junta de Distrito? Con Yo he alguien? hablado con el capataz de lo de eso. Sí. He ¿De qué hablado distrito ya nos con- llama, José? Si no quiere decir el barrio, pero al Yo- menos... El distrito. ¿De De qué La distrito? Palma. De La Palma, Palmilla, ¿no? De La Palma, sí. Palma, Palmilla no. La Palmilla no tiene nada que ver. La Yo de La Palma, ¿no? Palma. De La Palma. Sí, Ujú. de calle Guardabullón. Ujú. Sí. Allá. Si yo no tengo 100 bolsas de basura ahí, no tengo ninguna. ¿Y no pasan, Yo José, tengo- los servicios, en un los servicios de limpieza no pasan por allí? Por ahí pues no se llevan las bolsas de basura. Ellos barren. Yo tengo que tener, ahora con el pestazo que viene para arriba, yo tengo que tener mi persiana ya para arriba y mi ventana cerrada. Claro, Porque esto ni que lo aguanta ahora en verano con las calor que hace. claro. La fuerza se corrompe ahí todo lo que tira. Eso no hay forma de quitarlo. Eso vienen a la vez un día a la semana y se la llevan.
una fogoneta que viene y dejan eso limpio. A los 10 minutos ya están a través de las bolsas de basura ahí. Pero entonces, José, no sé si usted lo interpreta más como un problema por parte de los servicios de limpieza o de los vecinos que No. no respetan. No sé No, hacia de los dónde va un vecinos, poco su de los denuncia. vecinos, de los vecinos, De no los del vecinos. servicio de limpieza, de los vecinos. Los vecinos que dejan las bolsas de basura en cualquier sitio. Si viese, no hay contenedores, pero sí hay muchos contenedores. Estamos rodeados de contenedores. Esto es como un vertedero. Son las curiosas y los curiosos. Las que en su casa no quieren basura, no quieren nada y se la tiran los demás porque no los llevan Ni al ni contenedor. al contenedor de basura, que a dónde la deben de llevar. Pues a ver si... A un contenedor de basura. Yo he hay que- llamado aquí ya desesperado. Porque Pues- vaya desde el miércoles que retiraron las bolsas que había aquí, hasta el día de hoy, o sin bolsa de basura ahí, y mierda ahí para reventar. Pues esperemos, José, seguro que le estén escuchando y que nos concienciemos que A ver si es afecta... verdad, que se conciencia que las afecta a los criaturitas demás. y los que no quieran en su casa, que no se den a los demás. Pues muchas gracias, José, por la llamada. A ustedes por atenderme. Gracias, buenas tardes, José. Agradecido. Muy buenas tardes. Quería decir una Sí, cosa. Antonio antes, y antes Rosa. se ha referido, Antonio, al tema de los gobiernos del PP, y tú también, Rosa, de que parece que priman a la sanidad privada. Vamos a ver. que Es así. irónico, No, es irónico, que es así. una ironía también, sobre todo tú como sindicalista, hablar de eso, porque en la anterior legislatura, donde fue presidenta Susana Díaz, había mucha subcontratación. La subcontrata, tú no has oído hablar del término Las subcontrata. las externalizaciones, es verdad, estoy totalmente de las acuerdo. subcontratas, que había miles, es el sector privado que se contrata porque es más Totalmente. barato y no se meten a funcionarios. Totalmente de acuerdo, Por eso Antonio. me extraña mucho. Es que ahí estoy de acuerdo Hombre, contigo. sabe mucho Es esto, que yo ¿no? no voy a denunciado, defender te nunca digo, la nosotros gestión. desde UGT hemos denunciado todas las externalizaciones y las privatizaciones que se llevan Y a empezó cabo con el de PSOE, servicios la- que la son Junta públicos, Andalucía. De todas formas, ¿Eh? Con de el todas PSOE. formas, Y hemos decir tenido ahora- conflicto en el SAS, en el gobierno de Susana Díaz, y lo mantenemos ahora en el gobierno de Moreno Pero, Bonilla. Antonio, pero Sí, yo voy un paso más allá, yo no me quedo aquí solo. Es decir, yo no critico solo la subcontratación, yo digo que la subcontratación es buena. No, yo no. Sí, Yo creo- yo no. con todas las garantías, No, con todas no, las garantías pues no. necesarias, porque Se merman los perdón, servicios, el complementar, se merman los complementar la No, gestión no es necesario, perdón, Antonio. del sector público No es con el necesario. sector privado No, solo no puede es enriquecer. No, es decir, no es así. Mira, Mira, la pandemia hay una misma, serie- no, la misma pandemia. si Sí, no sí. me dejáis hablar, yo no me Va puedo a terminar explicar. Antonio y Venga. después Si no vamos- me dejáis después hablar, vamos imposible con el resto. explicarme. Vamos a ver. El sector público, por ejemplo, de la sanidad, hace años, ahora quizá ha cambiado un poquito porque habrá habido un desarrollo neuronal, por la tarde no se operaba, los funcionarios no operaban. Oiga, ¿por qué no se contrata el sector privado para que se opere también por la tarde y por la noche? Pero Antonio, ¿qué estás diciendo? Perdón, digo, hace años no había. Pero es que está y faltando, te voy está a- faltando a la verdad. Perdón, y te Si voy a en el poner- hospital perdón. regional, en Carlos Haya, en el clínico, han funcionado los quirófanos por la mañana y por la tarde. Y además es que se trabaja a turnos. No, o es que pero como son no a un funcionarios, nivel los superior. enfermeros Perdón. y los médicos Pero por ya la por la Perdón, tarde no y atienden a voy los a poner- pacientes. Se cierran los hospitales por la tarde y te mandamos voy a los poner- pacientes y a te voy casa. a poner otro Vamos a ver, sector, es que perdón, eso, te voy a poner ¿qué otro tontería es sec- esa? Perdón, te voy a poner otro sector que los ciudadanos lo van a entender perfectamente, el sector de la justicia. Oiga, por la tarde el juzgado está cerrado. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Si la justicia está colapsada, ¿por qué esos servicios no se abren por la tarde Vamos a y ver. por la noche? Perdón, ¿por qué no hay una subcontratación del sector Ay, Dios privado? mío. Perdón. Vamos Vamos a ver. No ¿Pero tú qué quieres, privatizar? no te pongas, primero no te pongas No, que no me nervioso. pongo nervioso. terminamos Y después, y y vamos después, con Antonio escucha. Es que dice, Vamos, no, es que perdón. sueltas cada perla que no pero- hay, pero que es eso... que como no dejas hablar, uno no se puede explicar. Venga. Hay determinadas gestiones que se pueden hacer en los juzgados, por ejemplo, fotocopiar, que se pueden hacer, oiga, subcontrate Oye, pero para que esos pero ¿qué procedimientos vayan más desconocimiento rápido. tiene de los juzgados? En Perdón, los juzgados cada vez se digo- utiliza menos el Y papel, yo te se digo está que digitalizando perdón, todo, pero si ya no yo se te fotocopia. digo que complementar el sector público con el privado solo enriquece.
Evidentemente Pero no a ay, alguno. Antonio, vamos Pero a a ver. otros sí. Justicia, vamos a ver, justicia. ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que se privatice también la justicia? Es decir, parte tenemos que de la tener gestión. una garantía. Perdón, parte de la Tenemos gestión. que tener una garantía Sí, como hacer de fotocopia. imparcialidad. Como Mira, hacer que fotocopia. te estoy diciendo que hombre. cada vez se utiliza menos la fotocopia porque se está optando por el formato La digital digitalización, pues en eso la que se subcontrate. tramitación de los expedientes. Claro. Lo que tienen que hacer es convocar oposiciones con un número de efectivos suficientes para cubrir todas las vacantes que hay en la administración Y de luego se justicia cierre por la andaluza. tarde el juzgado. No, por la tarde no se cierran los juzgados. No, hay está juzgados, abierto. escúchame, ¿De guardia? hay juzgados de guardia. Hay juzgados Hombre, que durante lógico, la tarde ¿no? se El de desarrollan guardia, también juicios pero ¿y los y demás? vistas. ¿Pero y los ¿Vale? demás? De acuerdo. Y lo que tú no puedes pretender es que los funcionarios de justicia tengan jornadas maratonianas, porque ellos cumplen sus 7 horas y media y también tienen derecho al puede descanso. contratar nuevo Se puede personal. contratar, pero a través que sean funcionarios, porque eso va a tener una garantía de imparcialidad. No meter a cualquier subcontrata en un negociado tan delicado como es la administración de justicia. ¿Vale? A mí no me además gustaría que la trabajando con administración de datos justicia, privados. primero porque entra en datos que son muy sensibles, Claro. y en la administración de justicia a mí no me gustaría que estuviera en manos privadas, Claro. en personas que no han acreditado estar en posesión de unos conocimientos, de unas habilidades, de unas destrezas necesarias para estar Y trabajando de un en juramento juzgados como y en hace un tribunales. funcionario en Hombre, cuanto a- Antonio, hay pruebas de Antonio, la no protección me de digas lo otra público. cosa, es No, que no. me hables de la externalización, de que yo tampoco lo comparto, de un servicio de mantenimiento o de un servicio de limpieza, pero de la administración de justicia. ¿Tú eres consciente de lo que dices? Para hacer fotocopias, sí, claro que sí. Pero si es que Para la fotocopia- digitalizar los documentos también. vamos- Bueno, yo sí que Rosa, quería- y hablamos no, yo ya quería de hacer otro un asunto, bueno, si un queréis, par sí. de apuntos pequeñitos para pasar a otra cosa. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas entienden perfectamente que si el dinero que se destina a lo público, a lo privado, se destina a la sanidad pública, pues eso ganaba la sanidad pública, además con los mejores profesionales del mundo y la mejor maquinaria del mundo. Eso para empezar, creo que eso todo el mundo lo entiende. Y luego sí quería contestarle a Pepe sobre el Sí, tema que- de la basura. a José, que no quería yo dejar la llamada, lo iba a mencionar exactamente, ahora, porque no quería tampoco porque que el hombre tampoco, que ha claro. llamado, pues también quería Eso es. hacerle Sí. un apunte. No sé, Pepe, si nos está escuchando todavía, si esto que está pasando de la basura está pasando a raíz de ese nuevo cambio de contenedores que han puesto en la ciudad, porque a mí lo que está pasando también en mi barrio y en los barrios por donde yo voy caminando, es que los contenedores son tan pequeños que acabas viendo más basura fuera de los contenedores que dentro de los contenedores. Digo que es un tema, una anotación por si por ahí eso que estás observando pues ha pasado siempre o está pasando también a raíz de ese cambio de contenedores que creo que no están funcionando nada bien, solamente Bueno, ese yo, apunte. en cualquier caso, por atender la llamada de José, oye, todo el vecino que nos esté escuchando que bueno, pues que deposite la basura en el contenedor. Que según nos contaba este Indudablemente. vecino, son sus propios vecinos de su propia comunidad, y claro, a Es él importante porque le estamos pilla hablando debajo la salud de su pública ventana y también. en verano Estamos con el hablando, calor. es importante eso, proteger la imaginaros, salud pública pero y la que basura es importantísimo. hay que tener conductas cívicas y totalmente. respetar a los demás. Teníamos muchos temas preparados, pero queda Se ha ya llevado media hora. poco más de media hora. Yo no sé si hablar, por ejemplo, Agresiones a sanitarios. el tema de las agresiones a sanitarios, por ejemplo, que teníamos preparada, ¿os parece? Bueno, ¿por qué planteaba yo este tema? Es verdad que es un asunto que estamos oyendo hablar de él durante prácticamente todas las semanas, pero es que justo la pasada semana, fijaros, se produjeron 3 agresiones en tan solo 2 días. Además, uno de los pacientes fue reincidente porque agredió a un profesional sanitario en el Hospital Costa del Sol de Marbella, lo trasladaron al clínico y allí volvió a reincidir, y también la tercera agresión en el clínico. Lo cierto es que los profesionales sanitarios de todos los sectores llevan mucho tiempo quejándose de esto. Es verdad que por parte de la Administración regional se han puesto algunas medidas como botones de emergencia, reforzar la seguridad, pero parece que no son suficientes, y bueno, son profesionales que se sienten desprotegidos porque una persona enferma o que en el momento le pille, o enfermos mentales también que pasan por la dependencia, pues oye, es un tema que debe preocuparnos, y estamos hablando de la seguridad de estos profesionales. ¿Qué opináis sobre el asunto? ¿Se deberían endurecer a lo mejor quizás las sanciones? No sé cómo lo veis. Empezábamos por Rosa ahora y después vamos siguiendo ese Yo orden. creo Rosa. que evidentemente
el mensaje que yo trasladaría a estas personas que en un momento dado van a un hospital o van a un centro de salud y agreden a un sanitario, pues oye, para empezar, lo que está pasando en la sanidad pública, la merma de servicios en la sanidad pública y ese tiempo de espera y esa desesperación que mucha gente sufre cuando va a una urgencia y se tira horas y horas en urgencia, o cuando está llamando por teléfono para que la atiendan en un médico de atención primaria, no es responsabilidad en absoluto de los profesionales, ni de los que están atendiendo a los pacientes, ni de los médicos, ni de los enfermeros y las enfermeras, ni de los auxiliares, ni de los celadores y celadores. No es responsabilidad de ellos. Ellos están pasándolo peor incluso que el paciente que va, porque se ven obligados a hacer jornadas maratonianas, a atender en muy poco tiempo a un montón de personas. Estamos ante personas que yo tengo la suerte de que cuando voy y creo que la gran mayoría de la gente tenemos esa suerte de encontrarnos con personas maravillosas en los hospitales y en nuestros centros de salud, solamente que son personas, son humanos y a veces están sobrepasados. Por favor, lo que tenemos que hacer es echarles una mano, salir a la calle, pedir que tengamos la sanidad pública que nos merecemos los andaluces y las andaluces. Yo creo que ese es el mensaje que creo que hay que trasladar. Y por supuesto, si hay que endurecer esas sanciones o hay que ver el modo de habilitar una seguridad para que nuestros profesionales de la sanidad se sientan protegidos, pues creo que hay que hacerlo de inmediato. Pero yo creo que el mensaje a trasladar es ese. Ellos y ellas no son responsables de lo que está pasando. Por favor, apuntemos a los responsables. Y los responsables tienen nombre y apellido y están ahora mismo gobernando la institución de Andalucía. Vamos a apuntar allí. Oye, no a hostias tampoco. Hay otra forma de pelear y de luchar por unos derechos que van pues eso. Vamos a salir a la calle, vamos a manifestarnos, vamos a pedir que nuestra sanidad pública sea la sanidad pública que nos merecemos. Antonio Videra. Sí, bueno, mostrar la repulsa, por supuesto, por las agresiones y la solidaridad con las víctimas que lo sufren en un momento dado, ¿no? Algunas de estas agresiones son cometidas por enfermos mentales. Sí, yo lo he dicho. O la mayoría, por gente que tienen problemas, trastornos mentales, problemas de conducta, alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿no? Y hay otras personas pues que le falta tener educación, le falta tener empatía, no apuntan modales, a los responsables, respeto. no apuntan a los En una sociedad donde vivimos que es cada vez también más violenta, ¿no? O sea, un encontronazo de un roce de tráfico te puede costar la vida, ¿no? Totalmente. Es una sociedad más violenta en general. Que estamos muy crispados. Totalmente de acuerdo. Lo que sí quería decir es que tú dices, la sanidad pública, el desmantelamiento. Mira, yo he sido usuario de sanidad, de urgencia de sanidad pública y de urgencia de sanidad privada. Y ahora el tiempo prácticamente es el mismo. Igual. Tienes que esperar igual cuando tú vas a un hospital de Málaga, de aquí, de sanidad privada. Sí, lo sé. Exactamente Sí, igual. lo sé, Antonio. Tienes que esperar, hay 30 y 40 personas delante tuya y tú tienes que estar sentado. Claro, ahí. porque la gente Si se ya no haya hay tanta aburrido de la diferencia. sanidad pública, la sanidad pública, la privada, y ahora Lo la que sanidad sí- privada lo que está sí- más Se ha saturado la privada. Lo que sí es verdad, lo que dije antes, ¿no? Que hay que generalizarlo o extrapolarlo aquí, que la dotación presupuestaria que tiene que haber en los presupuestos generales del Estado para Málaga y para Andalucía es muy importante. Eso es una evidencia. Y luego también los poderes públicos, los sindicatos, etcétera, tienen que exigir que en los servicios haya el número de personas necesarias, imprescindible para que ese servicio funcione bien. Yo he ido a instalaciones del Hospital de Marbella, de Carloaya, del Hospital Civil, y algunas instalaciones, tanto con Susana Díaz como son tercermundistas. Claro, hay merma, hay Son externalizaciones, tercermundistas, con las paredes desconchadas, Totalmente. con una camilla, que eso se puede comprar lo mejor en un rastro. Totalmente. Tercermundista, y eso está ahí. Y ahí se están atendiendo a la gente.
Por eso la gente muchas veces pierde la paciencia. Y por eso lo no se puede pierde destinar con dinero toda a la la razón privada. del mundo. Lo que pasa es que evidentemente no pueden coger la camilla y tirarla, sino que se enfrentan a la persona que está delante, que en este caso es una médico o es una enfermera. Pero es porque tenemos instalaciones tercermundistas y la gestión de algunos servicios es tercermundista. Es de verdad, de auténtica vergüenza cuando tú vas a esos servicios que nos cuesta tanto dinero y tú ves el nivel, tú ves las infraestructuras, tú ves el personal que hay ahí, es de vergüenza. Y la gente evidentemente se frustra y al frustrarse pueden mostrar agresividad. Antonio. Sí, quería matizar que no es un hecho aislado las agresiones que se han producido en la última semana, tanto en el Hospital Costa del Sol de Marbella como en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Nosotros desde UGT, tú que has mencionado los sindicatos, Antonio, desde UGT manifestamos nuestra firme condena, nuestra repulsa ante este tipo de actos violentos contra los profesionales que prestan servicio en el SAS, ¿no? Y además destacábamos la importancia que tiene apostar por medidas preventivas y también por incrementar esas medidas de seguridad, al tiempo que se hace imprescindible endurecer las sentencias condenatorias contra este tipo de actos violentos que se dirigen hacia los profesionales sanitarios, porque yo me pregunto, ¿hasta qué cifra tienen que llegar estas agresiones o qué consecuencias fatales tienen que producirse para que realmente se adopten medidas? Y tengo aquí algunos datos, ¿no? Porque en la provincia de Málaga cada semana se producen un total de 5 agresiones a sanitarios en nuestra provincia, y esto supone un 43% del total de actos violentos contra este colectivo que tienen lugar en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Especialmente preocupante es la situación, que tú lo has mencionado antes, David, también en las unidades de salud mental, cuando no están incluidas en centros hospitalarios o en centros de salud. En Málaga, por ejemplo, han proliferado las agresiones en estas unidades de salud mental de Estepona, de Fuengirola, Málaga Norte, Carranque. Es que son unos datos escalofriantes. La policía en el año 2022 tramitó 32 denuncias por agresiones a sanitarios, por la vía penal, pero es que el total de actos violentos, de ataques a este colectivo en el año 2022 llegó a 268, 62 agresiones físicas y 206 verbales. Supone un incremento con respecto al año 2021. Es necesario que se invierta en medidas de seguridad en el SAS y que se aporte también más medios materiales y la contratación de más recursos humanos para minimizar el tiempo de espera en las urgencias de los centros hospitalarios y también las consultas de los centros de salud, para evitar esa crispación que muchas veces denotan los usuarios de la sanidad andaluza. Antonio, yo como voy a dar vacaciones y no nos vemos hasta septiembre, ¿dónde vamos ahora? Antonio, ¿qué te apetece? Teníamos por aquí las multas de la prostitución, la sequía, las lenguas cooficiales. Lenguas cooficiales. Lenguas cooficiales. Yo sabía que Antonio se iba a inclinar por ahí. Bueno, pues queremos tratar este asunto a raíz de la propuesta de Yolanda Díaz, de la líder de Sumar, de reformar el reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Le han preguntado incluso si se trata pues de una petición de los partidos catalanes y vascos, pero ella lo ha desmentido, ha dicho que simplemente es una propuesta. Y bueno, pues la cuestión o la duda que está en el aire es si esto era precisamente para eso, para atender las demandas soberanistas. En cualquier caso, ¿estáis de acuerdo en que algún diputado pues se pueda expresar en la lengua cooficial de su comunidad autónoma, o debería ser siempre, en vuestra opinión, en castellano? Pues Antonio, sí, tú ya la pues, palabra. Yo creo que es un nuevo disparate, ¿no?, de la líder de la extrema izquierda, Yolanda Díaz, porque no tiene sentido. Vamos a ver, tiene sentido que en las respectivas comunidades autónomas uno pueda utilizar la lengua que quiera, ¿no?, si es la lengua de la comunidad o si es la lengua oficial de la propia Constitución, ¿no?, el castellano o español, ¿no? Pero que en el propio Parlamento, donde hay una comunidad, de personas que nos reunimos, se tengan que utilizar lenguas de esas comunidades
porque la lengua del País Vasco no tiene nada que ver con la lengua andaluza. Entonces, hay una lengua donde nos entendemos todos, en este caso, que es el español, que es el que tendríamos que utilizar, ¿no? Una cosa, las ideas son muy importantes, porque una idea luego al final determina una ley y luego determina una sanción, y esa sanción te puede llevar a la cárcel, ¿no? O te puede llevar a la ruina, o te puede llevar a un genocidio, las ideas. Una idea, por ejemplo, de Yolanda Díaz, ¿no? Que es un disparate, ¿no? España es un país de países. Es un disparate. O sea, no hay ningún país en el mundo que sea país de países. No existe. Eso es un disparate. Esa idea de Yolanda Díaz va a determinar un problema muy grande entre los españoles. Igual que no Rajoy propició que hubo un malentendimiento de España con Cataluña, no. El que lo propició fue Rodríguez Zapatero, que dijo, en Cataluña apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Y eso hizo que se encendieran todos los motores del independentismo. Pero no fue Rajoy, fue Rodríguez Zapatero que dijo un disparate como este de considerar España un país de países. Mire usted, eso es falso. España no es un país de países y no hay ningún país en el mundo que sea país de país, ni siquiera Cuba o Venezuela. El que se ha encendido ha sido Antonio González, sí, y te va a contestar, Antonio. Sí, vamos a ver, porque culpas a Zapatero de la política errática que llevó a cabo su sucesor con Cataluña. Vamos a ver. Hubo un estatut que aprobó el Parlamento de esa comunidad autónoma y que fue tumbado en el Congreso de los Diputados. Fíjate, se recogían una serie de competencias que luego se han visto reflejadas en los estatutos que han ido aprobando posteriormente otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP. Fíjate la incongruencia. Y volviendo a lo que tú dices, yo creo que te equivocas, Antonio, con el planteamiento inicial. Porque tú hablas del español, vale, te refieres al castellano. El castellano es una lengua española, pero también son lenguas españolas el gallego, el catalán, como dice Rosa, y el euskera. Yolanda Díaz ha propuesto modificar el reglamento del Congreso de los Diputados para que estas lenguas autonómicas, que también son españolas, puedan ser utilizadas. Esta propuesta ya fue rechazada en su día por el PSOE. Es cierto de que ahora la formación socialista está más propicia a cambiar de opinión y a apoyarla. De hecho, Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado del Ministerio de Consumo, es el que está negociando con el PSOE esta cuestión, y Jaume Asens, un exdiputado de los Comunes, con las formaciones de Junts y de Esquerra. Desde el año 2011, Antonio, en el Senado se pueden utilizar las lenguas autonómicas, el gallego, el euskera, el catalán. Es cierto que esta medida al final nunca se ha desarrollado, no se ha implementado porque no tenemos un cuerpo de traductores e intérpretes en esa Cámara de representación para llevar a cabo esas traducciones simultáneas, pero que se utilicen esas lenguas, pues no pasa nada. Y además te voy a poner un ejemplo. Antonio, te voy a poner un ejemplo. Muy breve. En Suiza hay 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y el romanche, que lo hablan en un determinado cantón. Cualquiera de los 4 idiomas puede ser utilizado en el Parlamento de la Confederación Helvética y no pasa absolutamente nada. Finlandia, por ejemplo, en Finlandia, Antonio, claro. Sí, y ahora te digo otra cosa de Yolanda Díaz y ya termino. En Finlandia hay 2 idiomas oficiales: el sueco, que lo habla un número muy reducido de finlandeses, y el finés, que lo habla la mayoría de la población. Ambos idiomas son oficiales y pueden utilizarse en el Parlamento de Helsinki. Y Yolanda no ha dicho un país de países, tengo aquí sus declaraciones, sí lo ha dicho, que supone un avance en un país plural y diverso. Es que España es un país plural y diverso. Yo me quedo con esas declaraciones. Quédate con lo otro. Justamente son las declaraciones a las que yo me iba a referir, que precisamente he escuchado esta mañana de Yolanda. Estamos en un país plural y diverso, y que el Parlamento, que el Congreso de los Diputados recoja esa diversidad, me parece absolutamente maravilloso. Dices tú, Antonio, esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema si hay gente que quiere hacer de esto un problema, pero el que se modifique un reglamento para que cualquier diputado o diputada pueda usar
su lenguaje, su lengua, que también es española, como bien ha comentado antes Antonio, que no solamente el castellano es una lengua española, también está el gallego, el catalán, el valenciano, etcétera, etcétera, son lenguas españolas, para que cualquier diputado o diputada quiera usarlo. Oye, el que quiera hacer de eso algo como para... No, al final, no, si lo estoy viendo venir, al final acabará la historia en que, como se ha modificado el reglamento para que se pueda hablar cualquier lengua española en el Congreso de los Diputados, pues acabará España rota. Acabará España rota por esa modificación de reglamento. Eso pasará si hay gente que quiera usar eso para hacerlo. Y fíjate, Antonio, voy un poco más allá, hablando, y además lo había mencionado en una de mis anteriores intervenciones, hablando del independentismo. Hay territorios que, evidentemente, el tema territorial en España hay que abrir ese melón, y hay que abrirlo desde un lugar donde podamos acoger las distintas sensibilidades y la distinta pluralidad y diversidad que tenemos en nuestro país, pero que cada vez que aparezca cualquier cuestión con respecto a estos temas, aparezca la confrontación, incluso cuando se está hablando de una modificación de reglamento para que se pueda, el diputado que quiera pueda hablar el idioma de su autonomía, me parece una barbaridad. Y así queremos arreglar las cuestiones territoriales en España. No, así no se arregla. Perdón tú, que estoy yo en el uso de mi palabra en este momento. Terminar. Perdón tú. Vale, bueno, pues, y tú me dices perdón y yo utilizo las mismas palabras. Por supuesto que no me callo, hijo, que tú tampoco lo haces. Pero bueno, en todo caso, creo, Antonio, que no son modos, la confrontación continua no son modos para resolver el tema territorial en España. Antonio, mira, tú ponías el caso de Suiza o el de Finlandia, yo te voy a poner uno mucho más cercano, el caso de Francia. ¿Venezuela? De Francia. El caso de Francia. En Francia solamente se permite el francés, y en la enseñanza solo puedes estudiar en francés. No puedes estudiar en otras lenguas, como por ejemplo... ¿Y qué malo es que se utilice el corso? Perdón, como por ejemplo el vasco. Provenzal. El vasco, o el euskera. Hay una parte, o el corso, no pueden, tienen que ser en francés. El Partido Socialista y el partido de derecha francés, ¿es que son tontos? No, lo hacen por una razón. Piensen por qué. Rosa, quiero que también elijas tú, porque ya han elegido los demás. Yo recuerdo rápidamente las medidas de la sequía. Venga, la sequía, venga. Que hay que hablar de las cosas importantes también. Claro que sí. Pues venga, a raíz de una petición de los regantes del Guadalhorce, instaron en este caso al Ayuntamiento de la capital pues a acometer medidas, sobre todo medidas de prevención, como la propia concejala indicaba el pasado viernes cuando anunció estas medidas. A partir de mañana se cortará el agua de las duchas de las playas, que no de los lavapiés. Se va a reducir el agua también para el riego, y el parque acuático de Calle Pacífico pues también se va a cortar. Estas son las medidas, e insisto, como decía la concejala que tenemos en imágenes, medidas pues simplemente de prevención y sobre todo de concienciación de cara a la población, y además advertía de que en Málaga el suministro está garantizado, pero no sé si sois de la opinión en que deberían de endurecerse las medidas, porque como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. 2 minutitos aproximadamente para cada uno, y Rosa, empezamos por ti. Bueno, son medidas, bajo mi punto de vista, que hay que llevarlas a cabo, indudablemente, pero son medidas de cascarilla. Quiero decir, medidas de cascarilla que llegan tarde. Eso es indudable. Estamos ante una situación de emergencia que creo que todavía no somos conscientes. No estamos en un momento para concienciar, sino para acometer medidas de emergencia para que realmente no nos falte el suministro de agua en nuestros domicilios, porque ya tenemos a una parte de bastantes pueblos de la provincia de Málaga que ya no tienen ni abastecimiento, sobre todo de la Sarquía, con un pantano que no lo declaran muerto, porque yo creo que sería un escándalo declarar ese pantano muerto, pero que ya es un pantano muerto. Y por otro lado, realmente nos tenemos que tomar en serio esta situación, pero muy en serio. Lo que tú no puedes decirme, corto la ducha de las playas, que eso ya se tenía que haber cortado hace varios años, porque no tiene sentido que te duches en la playa y luego te duches en tu casa, y luego sigas dándole luz verde pues a una macrourbanización como la de Roja Santa Tecla, que ya en su momento el Tribunal Supremo dijo
la desmanteló, la echó para atrás justamente porque no tenía garantizado el suministro de agua. Ahora parece que hay más agua que hace unos años, ¿me entiendes? Y le está dando luz verde a esa macro urbanización con un campo de golf de 18 hoyos, mientras que tú, de manera de cascarilla, me cortas las duchas el agua de las duchas de las playas. No, eso me parece una hipocresía con respecto a las medidas que tenemos que tomar de forma muy seria con el agua. Ya está bien de jugar al negacionismo. Tenemos encima una emergencia climática, el cambio climático es un hecho y la falta de agua, que no es sequía, es más bien saqueo, es un hecho y tenemos que darle respuesta de inmediato. Por dejarle... Bueno, y después, si da tiempo, tendremos... Todas estas pequeñas medidas son necesarias, ¿no?, de mejora de la infraestructura, pero luego hay planes más ambiciosos que la extrema izquierda está en contra de ello y yo creo que hay que sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional. Ese plan se paralizó precisamente por el tema de los pactos que se tenían que hacer con los independentistas. Entonces eran nacionalistas. El Plan Hidrológico Nacional, los trasvases entre ríos, incluso... efectivamente. Y luego también algo importantísimo, que son las desaladoras. Las desaladoras que tenemos aquí cerca son desaladoras que son de juguetes, que no sirven para nada. La semana pasada hablamos de la Vega de Mestanza. No hay una inversión en desaladoras. Señores, y yo lo que digo siempre, no nos centremos en España como el ombligo del universo, y fuera de ese ombligo del universo ya no hay nada, no. Por ejemplo, vámonos y fijémonos en Israel. Israel es un país con un problema de sequía 100 veces más importante que España, con desiertos. En España no tenemos desiertos, en Israel hay. Y han regenerado desiertos con desaladoras, porque tienen el agua del mar. Oiga, ¿eso por qué no se hace en España? ¿Sabe por qué? Porque el dinero se utiliza para otros fines. Eso suena muy popular, Antonio. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Por eso vamos y escuchamos a Antonio y ya en los últimos minutos, si queréis ya, pero para escuchar al menos a los tres. Tengo 2 minutos, ¿no? Es que claro. Adelante, Antonio. Antonio, con respecto al plan hidrológico, el nuevo gobierno de Aragón ya ha dicho, por cierto, de coalición PP-Vox, que está en contra de los trasvases, ¿vale? Eso para empezar con el plan hidrológico. Este tipo de medidas a mí me parece bien para concienciar a la población sobre el ahorro en el consumo de agua. Pero sí es cierto, como dice Rosa, de que llegan tarde. Es decir, que a partir del 8 de agosto, a partir de mañana, ya no se puedan utilizar el agua en las duchas de las playas, pero bueno, se mantienen también los lavapiés. Es que hay otras localidades, yo que vivo en Benajarafe, que los surtidores de las duchas en el paseo marítimo de Benajarafe están cortados desde hace muchísimos meses, ¿no? Desde el principio desde antes del verano, ¿no? Todo, sí. ¿Qué? No, el Rincón de la Victoria, toda esa el zona. El Rincón de la Victoria, es decir, que es necesario adoptar una serie de medidas. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos restricciones en la zona de la Sarquía, en el término municipal de Vélez, desde las 11 de la noche hasta las 9:30 del día siguiente. Y hay localidades donde el corte de agua se produce al mediodía. Entonces es necesario adoptar una serie de medidas más drásticas, porque si no vienen precipitaciones en otoño, vamos a tener un serio problema de sequía y la situación va a ser alarmante. El resto de medidas, pues me parece bien. Los parques y jardines, el 85% se riega con agua no potable. Se va a reducir ese 15% que se riega con agua potable, se va a reducir a la mitad. Que se cierre un parque acuático en Avenida del Pacífico, bueno, pues también bien, ¿no? Hay otras medidas que no afectan al sistema, por ejemplo, el sistema de baldeo. Se va a seguir utilizando agua del subsuelo, del freático, las fuentes ornamentales con un circuito cerrado de agua, pero es necesario ir más allá y adoptar medidas concretas y serias para garantizar el consumo de agua y el abastecimiento durante más meses si no llueve en otoño. Exactamente. Sí, es que además las medidas que van a dar respuesta a esta situación se dice sequía, pero a mí me gusta más decir saqueo, porque en verdad, aparte de que es verdad que la emergencia climática está haciendo de que no llueve, de que los pantanos no se llenan, pero es que es verdad que hay una malísima gestión del agua, hay mucho saqueo con el agua, y ahí tenemos el mismo pantano de la Viñola, que lo vuelvo a referir.
pero que... Al 8% ya de su capacidad. No, ya es que está muerto, es que no lo declaran muerto porque, pues yo creo por eso, porque sería un escándalo, pero es que las medidas que van a dar respuesta no son medidas populares, hablamos de las desaladoras, es que las desaladoras, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eso es como si un paciente va a un médico con un coma etílico y lo trata con un par de whisky, es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Una desaladora solamente los desechos, la sal que la desaladora, digamos, tira, acaba siendo un problema añadido, independientemente. Yo he estudiado bastantes casos, yo con el tema de la sequía, Antonio, te lo puedo asegurar, y cuando quieras, que estamos en territorios totalmente distintos, y cuando quieras, yo te emplazo a una conversación, territorios totalmente distintos. Estoy hablando de la naturaleza y todo es totalmente distinto. Antonio, cuando quieras te digo, porque el tema del agua es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchos años. Te aseguro que he tenido reuniones con especialistas, con agricultores, cuando estaba en las instituciones, un tema al que yo le he dedicado mucho tiempo, te aseguro, y te aseguro que cualquier persona que como yo le ha dedicado tiempo, no hace falta ser tampoco especialista en nada, puede poner en lo alto de la mesa medidas tan fáciles como arreglemos la infraestructura que tenemos en nuestras ciudades, por donde no sé si la gente lo sabe, pero por ahí se pierde muchísima agua porque hay mucha infraestructura rota. Es más, hay pueblos de la provincia que todavía tienen amianto dentro de su infraestructura. Nos quedamos sin tiempo, pero rápidamente. Tenía por ahí las imágenes de la nueva portada de la feria y como ya nos vamos de feria, la vamos a ver rápidamente. Dos bailadores, los que van a sustituir, ahí la tenemos. ¿Qué os parece esa portada? Un apunte rápido, si no queréis comprometer decir si os gusta o no, pero simplemente, bueno, el cambio de la feria, ¿cómo lo veis? Antonio González. Bueno, está bien cambiar. Tampoco se han esmerado mucho, pero no está mal. Venga. Aprobado. Pues mira, Rosa. yo lo he visto cuando venía justamente para el programa, lo he visto en el autobús y me ha llamado la atención, por sobre todo, el que las caras no tenga ni ojos, ni los nada. ojos ni la boca. Y me pregunto por qué. Me gustaría que el artista lo comentara alguna vez. El grupo Ximénez me parece que es el mismo de la Navidad. Antonio Videra, ya nos despedimos contigo. Creo que el simple hecho de estar comentándolo significa que ha llamado la atención, Claro. con lo cual publicitariamente es un éxito. No, a mí me gusta, no me disgusta, vamos. Simplemente que Pues a mí me gusta. Y el cartel de la feria es muy bonito. También es muy bonito. Es ¿verdad? muy elegante, muy bonito. Me ha gustado mucho. Pues que disfrutéis de la feria, Eso. de las Disfrutemos vacaciones, todas y todos de si la las tenéis feria. en agosto. Y muchísimas gracias a los tres por participar en un programa. Gracias también, por supuesto, a Conchita, a Pepi y a José por llamarnos y a todos los que nos han seguido en nuestra emisión en directo a través de nuestras reposiciones. Les dejo con una recomendación, el canal de Casa Los Gemelos reforman 2 veces. Gracias por su atención y sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Es hora de moverse. Quiero terminar lo que un día soñamos. Sigue los pasos de los hermanos Scott. Ellos marcan el ritmo. Hola. Y aunque sea un esfuerzo, que te quiten lo bailado. Los Gemelos reforman 2 veces. Nuevos episodios de lunes a viernes en Canal de Casa. La tele que te inspira.